Bienvenidos a Jurídico, el programa legal de la radio y la televisión colombiana. Hoy traemos como invitada a la doctora Katy Alexandra Benavides, abogada, quien desde la perspectiva de la ley nos ayudará a resolver algunas inquietudes. Doctora Katy, ¿cómo está? Bien, gracias Blanquita, nuevamente cumpliendo la cita con los televidentes de Santel, que pues nos hacen muchísimas preguntas a través de nuestro correo electrónico y sentimos que la acogida es bastante y acá estamos para servirles. Doctora Katy, ¿y qué tema vamos a trabajar el día de hoy? Vamos a dar respuesta, Blanquita, a aquellas inquietudes que se han venido escogiendo. Vamos a dar las respuestas así, digamos, vamos a tener programas en donde tocamos el tema jurídico que es de gran mayoría y cuando ya pues reunimos el monto de preguntas, les damos la respuesta a través de un mix de preguntas que hacen los televidentes. Variedad de preguntas y respuestas para el día de hoy. Bien, interesante ese tema, doctora Katy. Vamos a un corto y ya regresamos, pero no olviden que pueden llamarnos y dejarnos todas sus preguntas en el teléfono fijo 805-9015, en el celular 311-460-8710, en el correo santelradiotv@gmail.com, en la página web www.santel.info o en YouTube Santel TV. Ya regresamos. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K Quebrar Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales. Bueno, doctora Katy, entremos en materia y comencemos con las preguntas que nos llegaron para el día de hoy. Si el niño, niña o adolescente es reconocido por su progenitor después de varios años, ¿puedo solicitar retroactivo por el tiempo que no obtuvo alimentos? Bueno, Blanquita, para enfocar a las, digamos, este proceso se presenta más es en las madres que son, digamos, cabeza de familia o cabeza de hogar, donde, digamos, el hijo no ha sido reconocido, tienen que optar, digamos, por realizar un proceso donde se reconozca esta paternidad por parte del padre que no ha dado como ese derecho a ese niño o la niña o el adolescente en sí. Sí. Nos preguntaba la televidente que ella pues hasta, digamos, ahorita hace poco presentó su proceso antes de la pandemia, un proceso pues para que reconociera la paternidad de la persona que nunca pues, o sea, hizo caso en darle alimentos, darle el apellido al hijo, ni que pronto manifestó algún tipo de obligación frente a su hijo. Entonces que optó antes de pandemia por establecer un proceso y que hasta hace poco, en junio,
el juzgado ya dictó la sentencia donde ordenaba, digamos, a la oficina a la notaría hacer un nuevo, digamos, registro civil para establecer el apellido, no hacer un nuevo registro civil, sino adecuarle que se diera el apellido del padre. Entonces la pregunta de ella iba, si ese hijo ya tiene 16 años y hasta en junio fue reconocido por la sentencia, sí. ¿Qué pasa con esos alimentos anteriores? O sea, no se pueden reclamar. No se pueden establecer como unos alimentos que fueron pasados porque hasta el momento en que se declara dentro de un fallo de sentencia, dentro del juez de familia que da la orden o profiere esta jurisprudencia, esta sentencia de reconocimiento de la paternidad, hasta en ese momento es que se establece, digamos, empieza la obligación de este padre, digamos, que forzosamente, Blanquita, tocó acudir a la jurisdicción de familia para que diera ese reconocimiento a través de una prueba de ADN, que de pronto por X o Y motivos no tenía como esa responsabilidad, pero no se pueden reclamar los alimentos hacia el pasado porque a partir del momento de la fecha en que la sentencia ordena incluir a este señor o a darle el reconocimiento de la paternidad, es desde ese momento en que empiezan a surgir estas obligaciones alimentarias o las obligaciones, digamos, a nivel de estudio, de visitas, lo que vaya a emanar el juez dentro de la sentencia. Pero antes no lo puede reclamar. Doctora Katy, ahí me surgen dos preguntas. La primera, un proceso de esos, ¿cuánto tiempo puede durar en salir, pues digamos, favoreciendo al niño o al adolescente o a la niña? Bueno, Blanquita, todos los juristas peleamos frente a lo que denominamos términos. No peleamos ni contra el juez, ni contra los magistrados, ni contra los códigos, sino peleamos es sobre el nivel, digamos, contencioso, el número de expedientes que se presentan dentro, digamos, de la jurisdicción de familia. O sea, peleamos frente a ese cúmulo y esa, digamos, irresponsabilidad, llamémoslo así, que dan como que no se dé esa eficiencia o esa celeridad procesal. De llegar a comprometer o a decir que un proceso dura 5 meses, 1 año, 2 años, no depende de la parte, digamos, jurisprudencial o de la parte litigiosa que esté desarrollando, digamos, el proceso en esa causa, sino depende, digamos, de la celeridad o de la cantidad de expedientes que tenga dentro del despacho para que de pronto se dé una evacuación. Se tiene como lógica, Blanquita, que son unos derechos que son fundamentales, claro. Que son la protección al menor. Y pues en esta parte los jueces son muy acuciosos en darle, digamos, el movimiento procesal para que las determinadas actuaciones sean como más rápidas y se adquiera pues el nivel de la sentencia que se está esperando, favoreciendo al menor. Entonces podríamos estar hablando, Blanquita, que se desarrolla un proceso y determinando la celeridad y la cantidad de procesos que tenga el despacho, podemos estar hablando que de 1 año, máxime 2 años, máxime 3 años, dependiendo, digamos, hablemos en este caso de la consultante que nos decía en qué momento yo puedo, digamos, establecer los alimentos, en el momento en que sale la sentencia. ¿Cuál es la idea? Que el juez da la celeridad y la rapidez para que este menor no quede desprotegido, claro. Pero si en dado caso no aparece el padre, no se quiso notificar, dilata, dependemos también de esa actuación, también de esa notificación que tengamos con el extremo que hemos demandado. Entonces, pues usualmente, y como para decirle a los televidentes, toma uno un proceso y dependemos de 1, máxime a 2 años con este tipo de jurisdicción que es la de familia. Bueno, doctora Katy, gracias por esa aclaración y me surge la otra pregunta. En el caso del adolescente de 16 años,
bueno, ya dieron la sentencia de que debe ser reconocido por el padre y todo el proceso que hay que hacer. ¿Hasta qué edad ese padre debe seguirle aportando a este adolescente, si ya tiene 16 años? Bueno, digamos que en el caso de la pregunta de Blanquita, el adolescente tiene 16 años, fue reconocido, Sí, digamos que fue reconocido ahorita en agosto frente a la sentencia, sí. y el menor termina su bachillerato Ujú. y digamos existe la capacidad o digamos la oportunidad de presentar un crédito para poder continuar con sus estudios superiores. El padre debe continuar suministrándole, no llamemos alimentos después de los 18 años, sino una cuota que coayude a esa educación de ese menor. Sí. La ley establece como un periodo máximo de los 25 años, Blanquita. Ah, ya. ¿Por qué? Porque estamos entrando en una franja de una preparación superior donde el adolescente que ya pasa a ser adulto está en su etapa de preparación profesional. Y pues, Sí. o sea, lo idóneo es que en este momento, frente, digamos, a la responsabilidad que tenga, la capacidad, al mismo, digamos, voluntad que tenga de querer superarse, pues, o sea, ¿por qué vamos a brindar una negativa frente a, o sea, los padres, por qué brindar esa negativa en no apalancar y colaborarle y ayudarle a este adolescente que quiere la superación, digamos, profesional? Entonces la ley establece que son los 25 años, puede que, digamos, unos adolescentes terminan frente a los 23 años o Sí. puede ser a los 24. Más allá de los 25 años ya quiere decir, digamos, la jurisprudencia y las normas, que ya es una persona ya adulta, estructurada, que tuvo un tiempo, digamos, de preparación, tanto a nivel mental como preparación académica o como preparación técnica o preparación laboral para poder ya defenderse él en esta sociedad. Gracias, doctora Katy, por esas aclaraciones, muy amable. Y continuemos con otra pregunta. ¿A dónde debo acudir para realizar la solicitud de fijación de cuota de alimentos? Bueno, Blanquita, siempre hemos tenido esa, o sea, es una pregunta que nos la repiten muchas veces y Sí. que no, pues, no con ello nosotros, digamos, no le vamos a dar como esa solución a todas esas cartas correos electrónicos que nos han enviado. No nos cansaremos de, digamos, apalancarlos y darles esas luces para que digamos, en este caso las que sufrimos son las madres frente, digamos, a la parte de lo que son los alimentos. Entonces, ¿qué debe hacer una mamita cuando, digamos, establece que ya hagámoslo, por el método amigablemente, por la parte, digamos, del diálogo, le ha comentado a esta persona que pues establezcan una fijación de una cuota y que de pronto pues la persona sigue en la negativa o que la persona no lo quiere hacer por previa voluntad, sino que establece que no debe esos alimentos o que a él no le interesa, digamos, cumplirle a este niño? Entonces, ¿a dónde se asiste, Blanquita? Vuelvo y reitero, existe, digamos, unas entidades que el Estado tiene disponibles para que tengan la atención debida frente a los usuarios que van a llegar allí, como en la Defensoría de Familia, el Defensor de Familia, en el ICBF, las comisarías de familias dentro de sus UPZs que debe establecer, o sea, usted verifica si yo estoy ubicado, digamos, en Puente Aranda, si existe una UPZ o una comisaría, los centros de conciliación autorizados por la ley. ¿Cuáles son los autorizados por la ley, Blanquita? Las notarías. Pero en las notarías yo tengo que realizar algún pago frente a esta conciliación que yo deba hacer. O sea, yo como persona postulante a la conciliación que voy a llamar al padre de mi hijo, debo hacer un pago frente a esta conciliación dentro de las notarías. Las facultades de derecho que tengan, pues, o sea, previamente autorizados los centros de conciliación y amigable composición, también las pueden establecer los sitios de conciliación privados. También otros entes que son importantes y que yo los aconsejo, las procuradurías delegadas de infancia
y Adolescencia para la Atención a la Familia en la Procuraduría, o sea, ubican la parte delegada para esta temática que es lo que infancia y adolescencia y todo aquello que relaciona a la familia. La misma Defensoría del Pueblo también tiene la facultad para establecer, digamos, esa conciliación, ese acuerdo que se va a llegar con el padre del menor o la madre del menor, si, digamos, no ha querido, pues, establecer una cuota que sea de alimentos idónea para poder darle sustento a sus hijos. Otro sitio de pronto, digamos, también nos escribía una señora que ella está en un municipio donde de pronto no puede ella como decir, no puedo pagar, no puedo establecer, no hay un centro de conciliación privado, pues que no tengo el dinero ni para poder establecer ese acuerdo que se va a establecer con el padre de mi hijo. Yo le hablaba, le escribía que ella podía acudir a las personerías municipales que existen dentro de los municipios. Allí ellos están altamente calificados y son idóneos por la ley para poder atender este tipo de conciliaciones. De igual forma, Blanquita, otra facultad que tienen los jueces civiles, los jueces de promiscuos municipales dentro de ese sector, digamos, rural, ellos también tienen la facultad de hacer la citación, o sea, uno les presenta el escrito, señor juez promiscuo, digamos, de Ramiriquí, yo en vista de que no poseo, digamos, toda la parte económica para acudir a un centro de conciliación privado, pues acudo ante ustedes que la ley les otorga esa facultad para que de pronto yo pueda tener una conciliación frente a la regularización de la cuota de alimentos de mi menor. Bueno, gracias, doctora Katy. Tenía otra pregunta. Señora. Por decir algo, la persona, en este caso, digamos, una doña Juanita, ella escoge ir a la alcaldía y ahí está el centro de familia. Ahí ¿qué documentos tendría ella que llevar o cómo comienza el proceso? ¿Cómo es ese proceso para ella poder entablar, digamos, eso es una demanda, esa queja o cómo se llama eso? Lo primero que dice la ley es concilio. No se vaya al momento de una trifulca, porque pues hay de por medio unos menores. Sí, claro. Entonces Juanita, digamos, ya llegó no a la alcaldía, porque llegó a la alcaldía y el alcalde le dice, no es mi competencia, doña Juanita. Sí. Váyase hasta donde el personero de acá municipal y usted le solicita cita para que le dé una conciliación. Tiene la dirección del padre de su hija, los datos para poderlo notificar y avisarle que vamos a hacer una audiencia de conciliación frente a la cuota alimentaria, sí, frente a los requerimientos que tiene el menor. Entonces la madre puede hacer una carta muy sencilla donde le escriba al personero municipal solicitándole con el debido respeto se le dé una cita para un espacio de conciliación, a fin de que se concilien con Pepito Pérez, quien está ubicado en tal dirección, y puedo hacerle llegar la notificación para que él acuda a la cita acá con la personería. Sí. Ella dentro de esa comunicación puede establecer, doña Juanita, decir, quiero fijar la cuota alimentaria, quiero fijar, digamos, el vestuario de mi hijo, quiero fijar los gastos de educación, cómo van a correr por las partes, y quiero fijar la custodia que quede en mi cabeza y que él tenga pues una regularización de visitas. Para mí es primordial que siempre las mamitas tengan esto en cuenta, Blanquita, que no solamente se va a fijar una plata para que le llegue a ella un dinero para la manutención del menor, sino que también hay que tener en cuenta que el menor se viste, que el menor de pronto puede tener unos gastos de educación, porque usualmente los padres dicen, pero si yo no tengo más plata, solo le doy una cuota y mire a ver usted cómo se defiende. Para eso están las entidades distritales, los colegios departamentales, donde no se paga nada. Entonces mire a ver usted qué hace con el chico. Sí, entonces la idea es que si de pronto van a existir unos gastos o de pronto el chico está dentro de un colegio que sea, digamos,
privado, se establezca igualdad de condiciones para los padres, o sea, cuánto va a aportar la contraparte. Y tenerlo muy en claro, Blanquita, cuando doña Juanita vaya a acercarse a la personería, solicitarle esos 4 o 5 puntos, que los alimentos cuánto se van a fijar, que cuánto va a quedar, digamos, la cuota de educación, sí, que cuánto se va a fijar de mudas de vestuario, que reglamentariamente son 3 mudas, sí, y que cuánto va a establecerse y cómo va a ser el periodo de las visitas. Vuelvo y reitero, no es llegar, Blanquita, y decir, tome, le aporto una parte monetaria para los alimentos, sino que también se establezca esa parte de salud mental que tiene el menor, que tiene el derecho a tener a sus 2 padres, a compartir y pues, o sea, a que se expresen de pronto, como que tengan la convivencia de padre hacia hijo y que tengan esa oportunidad, pues, o sea, de establecer de pronto una convivencia en sana tranquilidad, ya que si sus padres no se entendieron, pero es por salud mental un factor que se debe tener fundamental en esto, que la madre o el padre que esté haciendo, digamos, la citación dentro de la personería lo tenga muy en claro, que debe tener la especificación de estos 4 puntos. ¿Cuándo, Blanquita? Cuando ya el padre o la madre que acude a solicitar la conciliación para que se cite a la persona, al notificado, viene el proceso ya de la reunión. Tienen un árbitro o tienen una persona que hace de mediador y va a establecer, pues, las condiciones, cómo va a ser allí, pues, o sea, el arreglo que se va a hacer en amigable composición. Tenemos que también tener muy en claro, Blanquita, la condición económica, la condición laboral del citante que vamos a establecer para la conciliación. Porque si, digamos, esta persona, digamos, Juanita va a citar a don Pepito y don Pepito tiene un salario de 2 millones y Juanita quiere que le den una cuota de 3 millones, o sea, tiene que ser algo medible, coherente, que esté especificado frente a las condiciones económicas que tenga nuestra parte citante. Bueno, doctora Katy, muchas gracias por esa aclaración y continuemos con otra pregunta. ¿Puedo adelantar de manera simultánea el proceso ejecutivo de alimentos y la inasistencia alimentaria? Bueno, vamos a aclarar, Blanquita, cuando nos preguntaba esta televidente, ella quiere adelantar un proceso ejecutivo de alimentos. Sí. ¿Qué quiere decir con esto? El proceso ejecutivo de alimentos es cuando existen aquellos valores que me han adeudado frente a una cuota alimentaria que se había pactado. Digamos, Juanita estuvo ya en la personería ahí de Ramiriqué. Sí. Citó a Pepito. Sí, señor. Y Pepito se comprometió a darle 800,000 pesos, por decir algo, porque sí, el niño está en educación privada, lo tiene tomando clases, digamos, de caballo, bueno, en fin, o sea, toda la superación que uno como madre o como padre desea para que su hijo tenga, digamos, como la dispersión mental y que tenga una actividad que le den evolución. Entonces resulta que Juanita él cumplió un mes, consignó a donde habían fijado la cuota alimentaria, consignó al segundo mes, pero ya lleva 8 meses que no hace ningún tipo de consignación ni aparece, o sea, no se sabe, o sea, qué pasó con los alimentos, no está respondiendo. Entonces, ya ahí, con la conciliación, previa conciliación, el acta de conciliación que me expidió el personero o que le expidió a Juanita, ese documento presta mérito ejecutivo para adelantar el proceso ejecutivo de alimentos. ¿Por qué se adelanta? Porque me debe 8 meses de cuotas alimentarias que se pactaron por 800,000 pesos, que los 2 primeros meses respondió y que no cumplió. Entonces, sí se pueden adelantar los 2 procesos alternadamente, el del proceso ejecutivo de alimentos e inasistencia alimentaria. Cada uno tiene una finalidad diferente. El ejecutivo de alimentos es cobrar aquellos valores que el padre o la persona que quedó pactada dentro de una conciliación, Blanquita,
o dentro de una sentencia, ya te digo que varía que lo que sea la sentencia o que sea la conciliación. Que si digamos la sentencia fue que Juanita, él no acudió a la cita de la personería. Sí. Entonces Juanita dijo, bueno, no, acudió a la cita de comisaría, se comprometió y se perdió, digamos, en un lapso de 2 años. Hay una inasistencia alimentaria. Entonces, se requiere que se presenten los dos procesos. ¿Por qué? Por inasistencia alimentaria que ha dejado de cumplir y se le establezca, pues, o sea, paralelamente el proceso ejecutivo sobre los alimentos que ha dejado de pagar. O sea, una cosa es, digamos, que él a la fecha no esté cumpliendo y que requiera ese menor esos alimentos en el momento, que ordene el juez que nuevamente restablezca esa asistencia alimentaria que estaba dando, que vuelva, o sea, ya no es por un acuerdo, digamos, de la personería, sino ya es directamente con el juez de familia, donde él le va a dar la orden que frente a lo que él pactó, a partir de la fecha tiene que empezar a generar sus alimentos. Pero resulta que Juanita adquirió una serie de compromisos como la pensión, como el pago, digamos, de las clases de caballo, clases de inglés. Entonces, frente a los 800,000 pesos que estaba generándole y entregándole Pepito Pérez, pues ella ya tiene una obligación que se le está, pues, o sea, digamos, armando un hueco grandísimo. Entonces, pues, o sea, está al borde de la desesperación. Entonces, ¿qué sucede? Ella acude ante el abogado, le presenta todas esas facturas en las que involucra, Blanquita, la factura tiene que involucrar es al menor, los gastos que ella evidencia que realmente esos gastos están siendo para el niño. Que son asumidos para el menor, porque pues si Juanita va a decir que asistió al paseo con 5 miembros de la familia y se gastó 100,000 pesos, pues o sea, sí, son gastos de diversión, pero que tiene que ver en ese momento. Pero si ya Juanita presenta, digamos, los recibos de la pensión que ella ya ha cancelado el 100%, que falta la parte que es la cuota de Pepito Pérez, pues o sea, eso es lo que da a pie al progreso del proceso. O sea, dame la prueba y te doy el derecho. Finalmente es así, con la evidencia en la mano, el juez nos puede dar la sentencia a favor. Bueno, doctora Katy, muchas gracias por esa aclaración y continuemos con otra pregunta. Estoy casada con el padre de mi hijo, pero él no quiere reconocerlo. ¿Qué debo hacer? Bueno, nos llegaron siempre preguntas así establecidas, o sea, por varias madres que, pues, o sea, fueron gestantes, están casadas aún y pues realmente de pronto, no digamos que han tomado el pelo, pero que de pronto no han querido, o que como nos explicaba una televidente, él realiza viajes a la zona petrolera y no ha venido en momentos en que de pronto la registraduría o digamos la notaría que me asignaron para el reconocimiento de la paternidad de mi hijo, para que se registre el niño, no ha sido posible. ¿Qué sucede? Que en estos casos, o sea, el Código Civil es muy claro, Blanquita, al hablar de una presunción de paternidad. Esto es bien bonito porque la ley, esto venía desde Roma. Se supone se tiene un presupuesto, Blanquita, que se presume que su esposo es el padre del niño. O sea, lo presume por el código. Mujer casada que tenga, pues, o sea, el nacimiento de su hijo, se presume que este hijo es fruto de esa unión, de ese matrimonio, de esa unidad que se establece. Sí. Entonces, ¿qué debe hacer nuestra televidente? Las televidentes que nos preguntaron esto, debe acudir a la Registraduría General de la Nación o a una notaría con el registro civil del matrimonio que tengan, digamos, ya establecido, si es un matrimonio católico, si lo han celebrado por otro tipo de religión. Recuerden que tenemos lo que es la lección divina, la parte de la divinidad frente a los ritos y a la religión que se establece, y también tenemos la parte de la ley material, que es la ley civil acá en la tierra.
Entonces, para establecer ese matrimonio, nosotros previamente debimos haber, digamos, haber llevado el acta o el documento que me relacione a mí, que se celebró ese matrimonio, para poder hacer el registro civil del matrimonio. Entonces, se acude a una notaría y se registra el matrimonio. Con ese documento que le emana la notaría, el registro civil de matrimonio, se acude ante la Registraduría General o ante la notaría con el registro civil de matrimonio para que efectúen allí el registro civil del menor. Pero pues, o sea, allí, ¿qué quiere decir? Porque nos preguntaban varias televidentes, pero pues si él no ha tenido la voluntad, sí. No me ha dicho que no sea su hijo, de pronto otros se han dicho, no es hijo mío, yo no tengo deberes ni obligaciones, pero ante la ley se supone que dentro de ese hogar se engendró ese hijo. Claro. Si no, pues todas las madres salíamos casadas, vamos a buscar otro afer, un amigo y ya, pues entonces todos resultan contra todos. No, se supone que este hijo fue del vínculo matrimonial de esa unión, entonces está en el deber la notaría o la registraduría de hacerle ese registro civil. Una pregunta que podría surgir ahí, Blanquita, es, ¿y el padre? ¿Cómo hacemos con el padre si no firma? No se preocupen, señoras, o sea, el mismo registro civil de matrimonio evidencia la fecha, digamos, la ceremonia donde la realizaron, si fue civil, si fue un matrimonio religioso, católico o cristiano. Entonces ahí se evidencia la fecha y el cónyuge o la persona que es el esposo hoy en día. Entonces queda registrado y abierto ese registro para que en determinado momento el padre del menor allegue la firma, suscriba este registro civil. Si nunca lo hace, se supone que quedó ya previamente registrado sin asistencia del padre, porque se supone que ese hijo es fruto de ese hogar. Sí, claro. Bueno, doctora Katy, muchas gracias por esa aclaración y vamos a un corto, pero no olviden que pueden llamarnos y dejarnos todas sus preguntas en el teléfono fijo 805-9015, en el celular 311-460-8710, en el correo santelradiotv@gmail.com o en la página web www.santel.info, en YouTube Santel TV. Ya regresamos. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K de Black Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales. Bueno, doctora Katy, continuemos con la siguiente pregunta que tenemos para el día de hoy.
¿Existe algún tiempo determinado para iniciar un proceso de investigación de la paternidad? Bueno, Blanquita, no, o sea, podríamos decir que sí la ley fija un plazo, digamos, para poder establecer, como quien dice, la denuncia frente al juzgado para declarar esa paternidad que podría fijarse en un periodo de un año, en donde la ley establece que si, digamos, la madre, digamos, denuncia que se le establezca la paternidad al hijo, pues, o sea, la ley le dice, si usted tiene ese periodo de tiempo para que usted lo hable, verifique que realmente, digamos, si es el padre o no es el padre, o que usted tenga en cuenta para los derechos. O sea, Blanquita, esto es bien importante para las obligaciones que tiene ese padre frente a su hijo. Entonces, sí, la ley da ese plazo, porque vuelvo y reitero, como es una costumbre, si usted de pronto no lo establece como un proceso, quiere decir que usted está conforme, que, o sea, listo, no es el padre, no es el padre, pero no lo reconoció. Entonces, sí, la ley le da ese derecho, no, usted establezca que este hijo hay que darle esas obligaciones. Entonces, a partir del momento, o la persona, digamos el caso, Blanquita, estaba pensando yo el caso, cuando aquellos padres dudan, digamos que ese hijo sea de ellos, o que de pronto han visto algunas situaciones que no le dan la certeza de que posiblemente ese hijo no sea de él. Entonces, en el momento en que la persona, digamos, o tuvo una duda o tuvo una evidencia, cuenta a partir de ahí un año. O de igual forma cuando, digamos, la madre le ha dicho al padre de su hijo que ya pues que lo reconozca, que tengan estipulado, digamos, lo que es por norma, los derechos y las obligaciones del menor, pero hay un tiempo prudencial que la ley me va a establecer a mí para yo poder hacer ese proceso y poder declarar una prueba de ADN y certificar que realmente, pues, o sea, eso no es el padre, y que no se le corten los derechos al menor, es lo más importante en este tipo de procesos, Blanquita. Bueno, doctora Katy, muchas gracias por la aclaración y continuemos con otra pregunta. Cuando no sea posible practicar la prueba de ADN al presunto padre, ¿qué se debe hacer? Bueno, Blanquita, está relacionada esta pregunta frente a lo que estábamos haciendo ahorita de la aclaración en el proceso sobre el tiempo. ¿Qué sucede cuando no, digamos, como que no es posible, el padre lo hemos notificado, se ocultó, no quiere aparecer? Entonces, pues, o sea, muchas madres dicen, no, me provoca ya desistir de este tipo de proceso porque pues nunca va a aparecer. Tengamos en cuenta, televidentes, que en esos casos, o sea, lo más posible es que nosotros debemos aportar aquellas pruebas que sean pruebas testimoniales, personas que hayan conocido, digamos, de la relación, que tengan la certeza de que ese hijo sí es de esta persona, miembros de la familia, la madre o de pronto familiares cercanos que den, pues, o sea, ese testimonio frente a este proceso de que sí realmente esa persona es el padre. Y también pues tenemos que tener en cuenta, digamos, cuando yo establezco una relación y conozco, digamos, a un hombre, a una mujer, debo establecer también a profundidad quién es la familia, digamos, dónde viven los hermanos, el padre. ¿Por qué? Porque en estos momentos, digamos, de reconocimiento frente a una prueba de ADN, también podría, digamos, si el padre, que es la persona al que le debemos practicar esa prueba de ADN, establecer por medio de una orden judicial que se pueda practicar la prueba de ADN a los familiares del posible padre, que no ha sido localizado por determinada situación. Pero también, o sea, vuelvo y le reitero, las pruebas testimoniales son fuertes, tener documentos que den la idoneidad. Lo más importante en este tipo de procesos, y cuando no se puede hacer la práctica de la prueba, es tener la parte probatoria, demostrar que esos hechos realmente que se están aduciendo frente a la paternidad
qué es realmente, digamos, fotos en que estuvieron de novios, fotos que acudió, por decir algo, a un bautizo, digamos, todas esas pruebas que puedan darle luz al juez para que emita el fallo correspondiente y de pronto pues que no vaya a quedar como un menor desprotegido. Y vuelvo y reitero, tener pues las relaciones cercanas frente a la familia en dado caso de que ya realmente no se pueda, digamos, como ubicar y que se pueda dar como al lugar sin de pronto que vaya a haber un tipo de oposición de los familiares a que se les practique la prueba de ADN para el reconocimiento del hijo y pues o sea, obviamente que se va a reconocer a un miembro más de la familia. Doctora Katia, y me surge una pregunta. Si, bueno, el hombre o la mujer tiene que entablar como una demanda porque, digamos, no es reconocido ese hijo o cómo funciona. Sí, Blanquita, digamos, o sea, para dar las luces. Sí. ¿Qué sucede cuando, digamos, Pepito Pérez no reconoció al hijo de Juanita? Sí. Entonces, Juanita, ¿qué debe establecer? Él empezó a decir, no, es que él no es hijo mío, él nació de ojos azules, mi familia no hay gente de ojos azules, de pronto no tiene mis señales, no tiene mi físico. O sea, listo, la abandonó y se fue. Entonces, ¿qué sucede? ¿Ella qué debe hacer? O sea, para darle los derechos a ese menor, ella debe establecer y entablar un proceso jurídico que se llama reconocimiento de la paternidad. ¿Cómo se da este reconocimiento de la paternidad, Blanquita? Por medio de la prueba ADN que la establece, la emana en oficio el juez. Sí. Por medio de las pruebas, fotos, lo que les estaba diciendo. Sí, sí. Entonces, para poder dar el reconocimiento de esa paternidad, se establece por un proceso jurídico ante la jurisdicción de familia. Ya. Gracias, doctora Katy, por la aclaración. Continuemos con otra pregunta. ¿Dónde puedo realizar una diligencia de fijación de visitas? Bueno, nos habían hecho la pregunta, Blanquita, frente a la fijación de cuota alimentaria. Sí. Que si hay algún tipo de diferencia frente a la fijación de cuota alimentaria. Entonces, vuelvo y les reitero, tenemos los centros zonales del ICBF, sí. Digamos el que sea más cercano al sector, a la OPZ, al barrio donde viva, digamos, la persona que está, digamos, pues interesada en que se le fije la visita. Bueno, generalmente, a ver, Blanquita, generalmente el que, digamos, va a pedir la regularización de la fijación de visitas puede ser el padre, ¿sí? El tiene la custodia, digamos, Juanita y Pepito Pérez. Juanita dice, no, yo no se lo voy a dejar ver porque el niño está muy pequeño y no lo va a ver y no lo va a ver. Sí. Eso se ve en el contencioso, Blanquita. Entonces, que en este caso, digamos, vámonos para la parte de abogada de Juanito. Juanito, usted puede llegar y ir a los centros zonales de donde sea el domicilio del menor para establecer la regularización de las visitas. No hablemoslo como una denuncia, sino establecerle y dejar en claro que usted tiene la voluntad de ver a su hijo y quiere regularizar esas visitas. También puede acudir Pepito Pérez a la comisaría de familia más cercana, a la misma notaría, pero obviamente que, o sea, esa conciliación es como una especie de conciliación que se va a establecer si de pronto no tiene el derecho de ver a su hijo. Los centros de conciliación de las universidades que estén autorizados por ley. ¿Qué quiere decir con esto, Blanquita? Hago esa aclaración. Porque hay unos centros, digamos, de las universidades que dicen están capacitados para solo conciliaciones en familia, solo conciliaciones, digamos, en penal, según como tenga la licencia que le emana el ministerio. Entonces, hay que fijarse en esa parte, pero lo más certero y lo que yo siempre aconsejo, acuda al centro zonal de ICBF, a la comisaría de familia, a la defensoría del pueblo, a la personería municipal, si digamos dentro del sector no existe, digamos, una entidad directa, o a los mismos jueces de familia se le puede solicitar la fijación de las visitas. Doctora Katia, y me surge una pregunta. Cuando se da el proceso de las visitas, bueno, por decir algo, el juez le concede al señor
que puede ver a su hija, digamos, cada 15 días, supongo que debe ser algo así. Bueno, entonces la persona, pues en este caso al que le están otorgando esas visitas es al padre de familia, al papá. El papá, bueno, comienza, por decir algo, tengo entendido de que, por decir algo, viene y la recoge hoy en la mañana y la trae en la noche, o si es fin de semana, la recoge el viernes, por decir algo, en la tarde y la trae hasta el domingo en la noche, cosa que la niña o el niño permanece con su papá porque es la custodia. Durante el tiempo la persona pues cumple con todo este recorrido, pero llega en un momento donde el padre de familia, o el papá en este caso, se supone que debe traer la niña el domingo en la noche y resulta que no la vuelve a traer. ¿Qué pasa en esa situación? Es delicado, Blanquita, es delicado porque cuando acudimos al centro de conciliación, digamos, a la entidad que nos emana, digamos, el acta para los acuerdos que fijamos, dentro de esos acuerdos que se fija la fijación de visitas, ¿qué puede llegar a pasar ahí? Que se está incumpliendo un acuerdo que se pactó dentro de un ente, o bien sea que haya sido emanado por, digamos, por sentencia del juzgado de familia. ¿Qué debe proceder ahí? Si es el caso, digamos, que Pepito se quedó con la niña y nunca más volvió a traerla, establecer una denuncia, o sea, al ente, ¿quién? Al ICBF, y manifestarle, o sea, esta situación, digamos, a la trabajadora social, o es como una especie de denuncia. No quiere decir con esto que se esté denunciando al padre por secuestro, porque eso no es idóneo, no da lugar frente a la situación, sino hay un incumplimiento frente a un acta que se había establecido o a la sentencia que nos emana. Sí. ¿Qué sucede cuando hay este incumplimiento? Pues el mismo ente, digamos, ICBF, entra como en una investigación, verifica cuáles fueron los hechos, cuál es la falla allí, de pronto si la niña está, digamos, por fuerza, por presión, pero la idea es establecer que la custodia está en cabeza de, digamos, generalmente es la madre la que tiene la custodia de los hijos y la regularización de la visita la ejercen los padres. Entonces es hacer la respectiva denuncia, establecer con el ICBF que se interrumpió un acuerdo, que no se llegó a cumplir las cosas que habían pactado, y en ese caso de las visitas, que están violándose los derechos allí del menor. Entonces, no con ello quiere decir que el padre no tenga el derecho a ver a sus hijos, sí, pero que para eso se establece. A ver, Blanquita, es a veces incómodo porque los padres me dicen, pero ¿cómo? Si yo soy el padre, yo no me lo estoy secuestrando, yo no estoy haciendo nada indebido. No es por lo que se haga indebido, sino son los parámetros que tiene, digamos, el ser humano en formación, Blanquita. Si, digamos, la madre lo tiene estudiando de cerca, le está pagando su ruta, está estableciendo, es desmarcarlo, desfijarlo de ese orden, de ese parámetro que le está generando la madre, del organigrama, digamos, de las actividades de él. Y también es establecer, digamos, no es quitarle como autoridad a la madre, sino establecer que frente a estos acuerdos, el menor va a ver cómo es la autoridad, cómo es el manejo de los acuerdos. Y es generarle pues una causal, digamos, a nivel emocional, a nivel, digamos, psicológico frente a este menor, porque estamos poniéndolo entre la espada y la pared. Y hay que indagar, porque puede ser que de pronto la criatura también tenga un maltrato por parte de la madre, que no haya querido, digamos, regresar. Entonces, ahí es el papel fundamental del ICBF, de entrar a escudriñar qué es lo que está pasando, por qué no se ve el cumplimiento y que retornen las cosas a como se había hecho el acuerdo inicialmente. Bueno, doctora Katy, muchas gracias por esa aclaración y continuemos con otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre custodia y patria potestad? Bueno, a ver, Blanquita, la custodia nosotros podríamos establecer que es el cuidado, el mando que se tiene frente a este menor, como quien ejerce, digamos, la autoridad en determinado momento. Por eso se habla, la custodia queda en cabeza de la madre,
parcial o total o momentáneamente, o la custodia queda en cabeza de los dos. Por eso, al caso anterior, cuando el padre se lleva al menor, no está violando, digamos, la custodia, porque él también tiene el derecho al cuidado y a la parte, digamos, de manutención y a todo lo que implica los cuidados del menor. Esa es la custodia. La patria potestad es el derecho sobre que se ejerce sobre ese menor, sobre las responsabilidades que se tiene el adulto frente a ese menor, las obligaciones que están allí, el ejercer, digamos, el pater y la madre frente a estos dos menores, por eso, frente a los menores. Por eso cuando se habla que la patria potestad queda, digamos, en cabeza de un solo padre, porque el otro padre no tiene, digamos, la responsabilidad, o digamos es un padre consumidor de sustancias y lo está haciendo en frente de su hijo, se le quita ese derecho porque son las responsabilidades que está adquiriendo el padre frente a ese hijo, que no está dando un buen ejemplo. Entonces la patria potestad viene a ser frente a las responsabilidades, a los derechos, a los deberes y a las obligaciones que tenemos como padre. Y la custodia es el cuidado, el suministro de alimentos, la atención, el manejo, digamos, de todo lo que requiera el niño frente a su vida de adolescente, a su vida de infante. Entonces es quien está, digamos, en cuidado y en prevención de ese hijo. Y la patria potestad, vuelvo y reitero, son las obligaciones y frente a las responsabilidades que se adquiere y el deber ser. Yo siempre digo, la patria potestad es como el espejo que tiene ese menor frente a sus padres. Si yo soy mal espejo, pues no puedo ser digno de tener una patria potestad o de generarle, digamos, un tipo de responsabilidad a mi hijo porque no estoy siendo el mejor ejemplo. Claro. Y la custodia es aquella que es el cuidado, la paciencia, la formación, Blanquita, que se tiene con los menores. Bueno, doctora Katy, muchas gracias por esa aclaración y vamos a un corto. Pero no olviden que pueden llamarnos y dejarnos todas sus preguntas en el teléfono fijo 805-9015, en el celular 311-460-8710, en el correo santelradiotv@gmail.com, en la página web www.santel.info, en YouTube Santel TV. Ya regresamos. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K de Black Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales. Bueno, doctora Katy, muchas gracias por las respuestas del día de hoy. Esperamos que todos nuestros televidentes y las personas que nos escuchan hubieran podido aclarar todas estas dificultades que se presentan a veces
con relación a los alimentos para los niños y sus manutenciones, porque llegan a unos hogares que pues definitivamente no se pueden sostener o soportar. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K, Triple Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales.